Mis padres para animarnos a que fuéramos a la universidad, siempre decían, usted puede que se quiebre en los negocios, usted puede que le falte la salud, puede que lo saquen del puesto, puede que se quede sin casa, que lo pierda todo, pero lo único que no le pueden quitar es la educación, así decían. Y es cierto, a menos que la cabeza, nuestra mente nos falle, nuestro entendimiento se vaya, eso no se lo quita nadie. Así pierde el diploma, puede perder el diploma en un trasteo, en una mudanza, pero siempre es posible recuperarlo. Es decir, que la educación le pertenece. Eso que ha aprendido es suyo, ya es suyo. Así no le dieran el duplicado en la universidad, de todas formas, usted puede reconocer o puede saber que tiene esa información en su mente. Bueno, lo que les voy a hablar hoy también es algo que nadie les puede quitar. Ni siquiera se los pueden quitar así estén enfermos, y esto es la salvación. Una persona, una vez que pasa de muerte a vida, Dios lo sienta con Jesucristo. Y esto sucede en el mismo momento de la salvación. No se lo pueden quitar. Pasa de muerte a vida. Y esta vida no se pierde. Esa nueva vida no se pierde. Veamos el versículo 6, dice, y con él nos sentó, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estas palabras no son fáciles de entender. ¿Cómo así que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Pero el predicador y teólogo Martin Lloyd-Jones nos ayuda con esto. Él ha escrito varios libros y si quiere tener información adicional, simplemente vaya a esos libros y puede expandir lo que vamos a decir esta mañana. Pero mucho de la información que tenemos acá, que yo les voy a compartir, parte de su estudio. Dios nos da vida a los muertos. No solamente nos resucita, sino que nos sienta con Cristo, lo que está diciendo ese versículo. Y esto porque nuestro Señor Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos, no se quedó allí, no permaneció indefinidamente en la tierra, sino que ascendió al cielo y hoy está sentado a la derecha del Padre. Y lo que dice Pablo es que esto, estar sentado, también es verdad para el creyente, así como es verdad para los efesios. Esto es algo que ya pasó, ya se dio, porque noten los verbos que están allí. Nos dio vida, versículo 5. Nos salvó por gracia, versículo 5. Nos resucitó y nos sentó. Todo eso está en pasado, ya pasó, es pasado. En el momento que el creyente cree, esto es lo que recibe, ya tiene esto. Es algo que sucede al momento de la salvación en la vida de un creyente. Y se considera como algo que pasó. No está diciendo aquí cosas que nos van a pasar, sino que ya ha sucedido. Si lo notan, lo dice claramente, por gracia sois salvos, han sido salvados. De la misma manera, han recibido la vida, han sido resucitados y han sido sentados con Cristo. Eso es algo que ya pasó. No nos está dando una profecía de algo que va a recibir, ni una predicción de que va a tener en el futuro. No nos está dando una esperanza de algo que vamos a recibir o vamos a tener. El punto acá es que le preocupa al apóstol es que los efesios se enteren, tengan en su mente la claridad de lo que ya pasó. Quiere que los ojos de su entendimiento sean abiertos e iluminados y sepan que ese cambio ya ha tomado lugar. Algo que en realidad ya ha sucedido. ¿Cómo les parece? ¿No les parecen unas palabras grandiosas? Tal vez no hay palabras más maravillosas en todas las escrituras que eso. Así es. No hay declaraciones tan profundas sobre el creyente en ninguna otra parte. Usted está sentado con Cristo, si es creyente, por supuesto. Creo que estos textos que tenemos acá, que vamos a examinar, nos van a mostrar, nos van a animar, nos van a dar una realidad, nos van a mostrar una realidad que no tiene comparación. Y espero que lo anime hoy, espero que lo anime.
Que vea cuando entendamos estos textos, se anime, que el significado de esos textos le anime, porque es una verdad suprema. Lo va a elevar a una gloria que no había estado, más alta. Eso es algo de mucho valor lo que tenemos acá, para todos nosotros que somos parte de ese pueblo de Dios. Ya estuvimos estudiando acerca de la salvación y es ahí donde estamos. Estamos estudiando acerca de la salvación en ese capítulo 2. ¿La salvación es de qué? Del pecado, ya lo vimos. Versículos 1 al 3. Del pecado es que hemos sido salvos. Es por amor, ¿recuerdan? Capítulo 4, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, es por amor. Es a la vida, el versículo 5. Cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí nos quedamos la semana pasada, empezamos ahí. Y hay un propósito, que es el versículo 6 y 7. Hay un propósito de esa salvación, es por fe, versículos 8 y 9, y es para buenas obras, versículo 10. La semana, como les dije, la semana pasada empezamos a estudiar el versículo 5, de que la salvación es a una nueva vida, a una nueva vida. Pero ¿cómo es que llegamos allá? ¿Cómo es que llegamos a tener esa nueva vida? Noten el versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y noten lo que dice ahí. Por gracia sois salvos, por gracia. La salvación a la vida se llega por gracia. Tenemos una nueva vida en Cristo y es por gracia. Por gracia habéis sido salvados. Es un regalo, es un regalo. Eso es lo que quiere decir gracia. Esa es la palabra gracia, un regalo. Caricia es un regalo. Es decir, que si es un regalo, lo ha recibido. Y en este caso lo ha recibido del cielo. Noten el versículo 8 del mismo capítulo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es por gracia, es un regalo. Lo mismo dice el autor de Hechos en Hechos 15:11. Dice, creemos más bien que somos salvos por el regalo del Señor Jesús, o por la gracia del Señor Jesús. Y Pablo en Romanos también nos lo repite. Pablo en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia o por su regalo, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y él mismo en el capítulo 5, versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 2 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gracia de Dios. Ahí mismo, capítulo 5, versículo 15 de Romanos, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Es un regalo que Dios da. A la vida se llega por gracia, así es. Y a la vida se llega por medio de la resurrección. Noten el versículo 6, y con Él nos resucitó, Nosotros no nos resucitamos por nosotros mismos. Noten ese verbo, es un verbo en pasivo, quiere decir que otro es el que está ejecutando la acción. Y ese otro es Dios. Dios ejecuta la acción para resucitar a una persona. ¿Y a resucitarla por qué? Recuerden los versículos del 1 al 3. ¿Por qué hay que resucitarlos? Porque están muertos. Están muertos, dice ahí. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Antes de ser salvos, todas las personas tienen que, o antes de ser salvos están en esa condición. Y necesitan recibir la regeneración porque o si no, continúan en su condición de mortandad. Y en ese lugar se encuentran todos los que no han aceptado a Cristo. ¿Cómo se encuentran? Muertos. Andan en sus pecados, versículo 2, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, versículo 2, y entregados a las pasiones de la mente y de la carne, versículo 3. Pero Dios, ¿lo recuerdan? Él lo hizo, Él hizo la obra por su rica misericordia, por su rica misericordia y por causa del gran amor. Por esto nos dio vida. Ahora nos encontramos con vida. Ahora somos resucitados, hemos resucitado. Y esa es la condición que tenemos en este momento, todos los que han creído. Y es una condición diferente a lo que teníamos antes.
Dios les ha dado vida. Dios les ha elevado a una posición completamente diferente y nueva. Y ese es el contraste que nos están mostrando estos textos. Estaban muertos y recibieron vida. Vida por medio de Jesucristo y por medio de la resurrección. Antes, entregados al pecado, pero ahora espiritualmente regenerados. Antes, bajo el dominio de Satanás, pero ahora sentados con Cristo. Antes, en las pasiones de la carne, pero ahora resucitados. Es lo contrario a vivir una vida de pecado y estar bajo condenación. Lo contrario es que ahora están justificados por la fe. Antes bajo condenación, pero ya no. Es decir, Él les dio vida por gracia. Y a la vida se llega por gracia, por ese regalo. Y a la vida llegamos por la resurrección. Y todo eso sucede con un propósito. Con un propósito. Y es ahí donde nos vamos a centrar hoy, en ese propósito. Hemos sido salvos del pecado. Hemos sido salvos por amor. Hemos sido salvos a la vida. Pero hay un propósito. El propósito de darnos la salvación es unirnos con Cristo. Noten ahí el versículo 6. Y Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la salvación. Sentarnos en unión con Cristo. Y es acá donde vamos a meditar esta mañana. Y para poder entender esto, de estar sentado con Cristo, vamos a analizar el texto desde dos puntos, desde dos perspectivas diferentes. Desde el lado negativo y desde el lado positivo. Veamos negativos, varios negativos. Y los vamos a estudiar en comparación a lo que ya vimos antes en los versículos del 1 al 3. Pero el primer negativo, el cristiano ya no pertenece al mundo. Si está sentado a la diestra del Padre, al lado de Cristo, si es lo que dice ahí, Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Si estamos en ese lugar, quiere decir que ya no pertenece al mundo. El cristiano ya no pertenece al mundo. Ahora está en los lugares celestiales. Y esta es una afirmación gigantesca. Anteriormente estaban enteramente metidos en este mundo. Pertenecían al mundo. Es lo que nos dice Efesios 2:2. Antes anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Pero ahora si han creído, si están vivos, están ubicados en otro mundo, en el mundo celestial. Los que estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, ahora están vivos y en un lugar diferente a este mundo, a esta tierra. Antes atados al mundo en todos los aspectos, ya sea en su mente, ya sea en el entendimiento, en las perspectivas, en los placeres, en los gustos, en el entretenimiento. Todo los llevaba a este mundo, sus deseos. El hombre que no es cristiano está totalmente atrapado a este mundo. Y eso no es simplemente aquellas personas que son culpables de grandes pecados, ladrones, asesinos. No. No son solamente aquellos que cometen los pecados desagradables. Se aplica también a todos los que viven en los placeres de la mente y de la carne. Se aplica a aquellos que están gobernados por esos deseos de la mente. Igualmente, todos los que se llaman filósofos, que están simplemente pensando o generando ideas acerca de este mundo, ellos están también atrapados, si no son creyentes, a lo que este mundo les ofrece. Por eso el apóstol Pablo lo dice. El hombre natural, el hombre no regenerado, es un hombre del mundo. Pertenece al mundo de forma total y absoluta. Y por tanto, es nuestro deber como cristianos decirles a aquellos que son creyentes, decirles y contarles: vea, usted ya no es de este mundo. Tenemos que decírselos. Usted ya no hace parte de este mundo, ya no hace parte de los hombres. Yo les diría, si quiere una descripción de un hombre no cristiano, ¿qué es un hombre no cristiano? Es un hombre atrapado al mundo. Eso es. Pero el cristiano ya no está en el mundo. Ya no camina según la corriente de este mundo. Ya no pertenece al mundo. El cristiano ya no puede ser un hombre del mundo. Porque no puede estar a la misma vez en el mundo y en la tierra. No puede.
Debe ser o de uno o del otro, pero no de los dos. El cristiano ha sido extraído del mundo. El apóstol Pablo nos lo dice en Gálatas 1, versículo 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo. Es lo que está sucediendo, es una liberación de este mundo porque estaban encadenados a este mundo. Y no es una referencia a la muerte porque están vivos estas personas a las que él les habla. Pero lo que les está diciendo es que ya no son de este mundo, sino que ahora pertenecen al mundo celestial. El cristiano es un hombre que ahora ha sido liberado de este mundo maligno. Todavía está en él, pero ya no es de él. Ya no está obligado a seguir lo que este mundo les pide, sus perspectivas, sus pensamientos, sus deseos. Ya no está obligado a hacer eso. El apóstol Juan nos lo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que si ya son nacidos, ya no hacen parte del mundo, ya no hacen parte. Una diferencia entre el no cristiano y el cristiano es que el no cristiano es vencido al mundo. Nosotros hemos vencido, pero él está vencido por el mundo. Eso es lo contrario. El no cristiano está absolutamente controlado por el mundo. Y no hay necesidad de demostrarlo. Solo observen las personas alrededor, ya sean amigos, familiares, colegas o simples extraños, aquellas personas que están en su vida. Y se darán cuenta que muchos de ellos están simplemente atrapadas en el mundo. Los no cristianos están totalmente controlados por lo que hay que hacer, por lo que hay que pensar, por lo que el mundo está haciendo. Si el mundo va a la derecha, ellos van a la derecha, como corderitos. Están controlados por el mundo. El cristiano, por otro lado, es un hombre que tiene victoria sobre el mundo. Lo sacaron de ese lugar, lo sacaron a la vida, lo sacaron de ese reino de maldad al reino de la vida. Y esto lo encontramos por todas las escrituras, no es algo particular de este pasaje. Noten lo que dice Hebreos para ilustrar un poco el punto. Hebreos, vamos a Hebreos, versículo 8, capítulo 11, versículo 8. Allí vemos cómo los hebreos no estaban en este mundo, ellos confesaron que eran peregrinos y extraños, no los hebreos, pero Abraham. Noten el versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la posición de Abraham. Aunque todavía estaba en el mundo, él era peregrino. La idea con esto es que él iba a impresionar a las personas que estaban con él, que estaban alrededor, mostrándoles que él no pertenecía a esa tierra, que eran extraños, que eran peregrinos, que eran viajeros, que habían pasado de este mundo a otro mundo, que este mundo ya no era el lugar de residencia, que caminaban y andaban en constante movimiento para mostrar esto. ¿No les ha pasado que a veces pensamos que nosotros somos ciudadanos de este mundo? A veces personas, por ejemplo, se quedan a vivir en el mismo sitio, no que eso esté mal, pero echan raíces muy profundas en el mismo lugar y parece que esa es como su ciudadanía, porque están viviendo en el mismo sitio por muchos años y ahí, no que, como les digo, no que uno tiene que irse para todas partes, pero el hecho es que las personas estando en la misma casa empiezan a echar raíces ahí, y a veces con eso pensamos que pertenecemos a ese lugar. Yo le dije a mi esposa cuando compramos una pequeña casa allí en Toronto, yo le dije, vea, cuando vivimos allá, yo le dije, esta es la casa hasta que estemos viejitos. Las condiciones cambiaron y nos fuimos a otra casa y a otra ciudad, fuimos a Montreal, otra ciudad. Y allá le dije lo mismo, en esta sí nos quedamos, esta es el sitio, no nos vamos a ir para ningún lado. Después fuimos a vivir a Los Ángeles. Somos peregrinos, estamos aquí. Hemos estado
como los hebreos, peregrinos, porque esta no es nuestro lugar, esta no es nuestra ciudadanía está en los cielos. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dice Hebreos 11:13. Y si recuerdan, el apóstol Pedro les pedía a los hermanos que vivieran la vida en esta tierra con eso en mente. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, que está ahí cerquita de Hebreos, si están en Hebreos. Primera de Pedro 2, versículo 11, dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Noten los términos que está utilizando Pedro. Amados, os ruego como extraños y peregrinos. Es decir, ellos no pertenecían al mundo, eran extraños. Y de hecho, este es uno de los temas que encontramos también frecuente dentro de toda la Biblia, de todas las Escrituras. El hombre no hace parte de este mundo. El hombre que se convierte en cristiano ya no hace parte de este mundo. Ha sido separado del mundo. Eso es lo que es normal en un hombre que ha sido separado del mundo. Una vez perteneció a él, era de la misma esencia, pero ahora es consciente de esa separación. Ha sido separado de este mundo. Lo sacan, lo extraen, ya no pertenece al mundo. Es como si lo jalaran del cuello y lo sacaran. Eso es lo que sucede con un hombre. Por supuesto, todavía está en tentaciones, todavía cae en esas tentaciones, pero está consciente que está fuera de este mundo. Estaba en él, pero ya está fuera de él. Y es tonto pensar que uno regrese a las cosas del pasado, pero regresamos. A veces regresamos, vamos a los pecados del pasado. Pues, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Está contradiciendo la realidad que es ahora, que tiene ahora, que pertenece a otro mundo. Ya no tiene que volver a la suciedad del pasado. Ahora están en los cielos con Cristo, ya no pertenecen a este mundo. Y Juan lo dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y ese es nuestro primer negativo. Es decir, que ya el cristiano no pertenece a este mundo. El segundo es que ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Ya no estamos bajo el reino de Satanás. Y de esto hablamos también un poco la vez pasada. Dice el versículo, volviendo a Efesios, versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo el reino de Satanás, bajo el poder de Satanás, bajo el dominio de Satanás. Y esa es la posición de un incrédulo hoy día. Y muchos dicen: pero Satanás, ¿sí existe Satanás? ¿Sí existe el diablo? ¿Sí en realidad existe? Pues sí. Por más de que alguien diga que no existe, eso lo que está haciendo es que está mostrando que esa persona es ciega, que no ha visto la realidad. Pero Satanás existe. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad. Así es. Estas personas piensan que las cosas de Dios son necedad y no son cristianos. Por más cultos, por más inteligentes que quieran hacerse ver, estas personas, lo cierto es que son ciegos. Han sido golpeados por el diablo y han sido cegados por él. Tan ciegos que no pueden ver la realidad. Están completamente bajo el dominio del malvado. Pero cuando un hombre se convierte en cristiano, esto ya no es cierto. Ya no es cierto. Y ese es el mismo punto que hace Pablo cuando se está dirigiendo a Agripa y a Festo, en Hechos 26:18. Pablo le habla a ellos porque Cristo se le apareció en el camino a Damasco y le dio esa gran comisión.
Cristo le dice, te enviaré al pueblo y a los gentiles para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por eso es la predicación, ese es el punto de la predicación, sacar las personas que están en el mundo, que están muertos, que están en sus delitos y pecados bajo el dominio de Satanás y sacarlos de allá y darles la vida. No que yo dé la vida, yo no doy vida, Dios es el que da la vida, es por gracia, acabamos de ver, y Él es el que revive. Esto es simplemente la predicación de la palabra, de que estaban allá y creyendo pueden pasar al otro lugar. El Señor resucitado le dice a Pablo, esa es mi comisión para usted. Estas personas están bajo el poder de Satanás. Yo lo envío a que predique el Evangelio, para que puedan salir del lugar donde se encuentran al lugar de la luz, de Satanás a Dios. ¿Qué transferencia, no les parece? ¿Qué transferencia, qué paso? Pasar de un lado a otro. Y sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Uno lo sabe porque ha pasado de ahí al otro lado. El mundo entero está en el seno y al abrazo del maligno. Pero usted y yo no, si somos de Dios. Y el mismo apóstol dice que ese maligno no nos toca. Ya no nos toca. Antes nos controlaba, pero ya no. Antes estábamos en su reino, pero ya no. Antes estábamos bajo su dominio y poder, pero ahora ni siquiera puede tocarles. Puede gritarle, puede tratar de atraerlo, pero no puede tocarlos. El cristiano ha sido transferido del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Mis hermanos, si usted es un cristiano, ya no está bajo el dominio de Satanás. Él ya no tiene autoridad sobre ninguno de ustedes. No tiene que temerle. No tiene que temerle. Mis hermanos, si aceptan esa verdad, eso va a revolucionar sus vidas. Se lo aseguro, porque es un entendimiento de que ya no pertenece allá, ahora está al lado de Cristo. Están en los cielos, no en el reino de Satanás. Y en este reino celestial se encuentra ahora fuera del dominio de Satanás y del mal. Otro de los negativos es que si está en los lugares celestiales, ya no está bajo la ira de Dios. Ya no está bajo la ira de Dios. Esa ira de Dios viene para todo este mundo. Fuimos por naturaleza hijos de ira, dice antes, pertenecientes al reino de la ira, incluso como los demás. Pero ahora Dios ha actuado sobre usted y sobre mí y nos ha levantado junto con Cristo. Y ya no pertenecemos a ese reino, pertenecemos al reino de los cielos. Esto es tremendo, esto es asombroso. En este mundo nos encontramos y este mundo es un mundo condenado, es un mundo bajo juicio. No hay nada que se indique más claramente en las Escrituras que Dios va a juzgar a este mundo, que va a haber un juicio para el mundo. Este mundo y todo lo malo que hay en él. Además de todas las personas en este mundo van a ser juzgadas y la ira de Dios va a caer sobre todas estas personas. Habrá un juicio horrible, una destrucción aterradora. Y podemos tener una muestra, si vamos a las Escrituras, podemos ver una muestra de lo que Dios puede hacer. Estas semanas estuvimos estudiando con los niños de la iglesia el diluvio. El diluvio es una muestra de lo que Dios puede hacer con su poder juzgando al mundo. Destruyó todo. Lo acabó, no dejó sino una familia y los animalitos de 2 en 2, ¿no? ¿Recuerdan? Pero otra muestra es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, Él los destruyó, mandó su ira desde el cielo y los volvió cenizas. No quedaron sino cenizas. Otra muestra es lo que Dios hizo con su pueblo Israel. También le juzgó por muchos años por su desobediencia. Otra muestra la destrucción de Jerusalén en el año 70. Hay una detrás de otra que Dios nos está mostrando y nos está diciendo, vea, es un Dios justo y va a destruir este mundo, va a juzgar este mundo pecador.
Pero el cristiano no. El cristiano es sacado de allí. Ya se hizo su juicio, es libre, ha pasado de muerte a vida. Ya no lo tocará, no le afectará, no le hará daño en absoluto. No tiene nada que temer, ya está fuera de ese reino. Ahora se encuentra el cristiano en el reino celestial. Y esos son los negativos. Ahora veamos esto mismo desde el lado positivo. Una persona que está en los lugares celestiales pertenece al reino de Dios, pertenece al reino de Dios. Ahora, un creyente pertenece a esa esfera celestial. Esto es real, esto es un hecho, no que va a pertenecer, ya está ahí, ya usted está allá, si usted es un creyente, allí está. Mire lo que dice Filipenses 3, que es un libro después de Efesios, ahí mismo, Filipenses 3, versículo 18. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pero noten lo que dice ahí. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar las cosas a sí mismo. Es decir, que ahora tiene una nueva ciudadanía. Ya no pertenecen al reino de las tinieblas, ahora pertenecen a los lugares celestiales, al reino de Dios. Ya no son ciudadanos del reino mundano, su ciudadanía está en el cielo. O como alguien lo tradujo, dice, o lo dice así, ahora hacen parte de la colonia del cielo. Son como los colonizadores del cielo, hacen parte de esa colonia. Esa es su patria. Algunos son muy patriotas colombianos, patria. Esta patria no es la patria de nosotros tenemos otra patria, que es la patria celestial, la ciudadanía celestial. Ya no pertenece a este lugar está condenado a la destrucción. Los reinos de este mundo y todos los que están en él van a morir, pero usted y yo, si pertenecemos a Dios, vamos a permanecer allí para siempre. Por lo tanto, puede decir con confianza que ahora el cielo es su hogar, ese es su hogar. Son cristianos, su ciudadanía está en el cielo. No hay una mejor manera de ponerse a prueba, de poner a prueba esa confesión, de hacerse estas preguntas. ¿Está consciente de que es un extraño en este mundo? ¿Se está alejando del mundo o continúa pegado al mundo? ¿Es consciente de que hay una diferencia en usted, que ya no hace parte de este mundo, ya no le animan las cosas de este mundo, ya no está animado por las cosas de este mundo, ahora quiere las cosas celestiales? Se siente atraído, pero eso no quiere decir que está metido ahí. Los que están en el mundo no se dan ni cuenta. Pero si usted está consciente de que pertenece a otro reino, simplemente ha pasado de muerte a vida. Está orgulloso de esa nueva ciudadanía. Si le gusta la nueva ciudadanía, si piensa en ella, medita en ella, es de Él. Pablo lo dice en Colosenses, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya no estamos allá, ahora estamos en el otro lugar. Lo dice otra vez Pablo en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es cierto para ustedes. Si es cristiano, esa es su verdad, esa es la verdad suya. No puede evadirlo, es la realidad. Está muerto al mundo y vivo para Dios. Muerto porque se encontraba muerto, recuerden, estabais muertos en Efesias. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Pero ya no, ahora su vida está con Cristo.
pertenece a una esfera diferente, a un reino diferente, algo completamente diferente. Ustedes que son cristianos lo saben, les pregunto, lo saben. Es consciente de ello. Esto es vital para sus vidas. Están lejos de casa por un tiempo, lejos para cumplir un propósito. Dios nos ha dejado en esta tierra para un propósito. Lo quiera saber o no, porque si no tiene un propósito con usted, ya estaría en el cielo. Él se lo lleva, ¿para qué lo va a tener acá? Si no hay un propósito. Pero Él tiene un propósito con cada uno de sus creyentes, un propósito que a veces no es tan fácil identificarlo, pero podemos decir que el propósito es que su iglesia se expanda, que las personas conozcan del Evangelio por medio de sus palabras. Recuerden que su hogar, su patria, su ciudadanía permanece allá. Ahora está en este momento acá, pero su sitio es otro, es en otro lugar. Y un segundo aproximación positiva a que estamos en los lugares celestiales en Cristo, eso quiere decir que estamos bajo el control del Espíritu Santo. Ya no estamos bajo el control del maligno porque Él no puede entrar allí, Él no hace parte del lugar donde está Jesús. Pablo lo dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Qué quiere decir con eso? Que ahora ese espíritu que mora en nosotros es el que nos ayuda en nuestra vida. Ahora queremos deseos diferentes. ¿Por qué? Porque el espíritu ha entrado en la vida del hombre. Esa es una característica de un cristiano que posee el espíritu de Dios. Y Pablo lo confirma en Romanos 8:14, porque todos, oigan eso, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los otros no, pero todo el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Ya no están guiados por el espíritu maligno del mundo, ya no guiados por el malo, ya no los tiene atrapados. El gobernador de este mundo ya no es Satanás, de su vida. El gobernador de su vida ya no es Satanás, ahora son guiados por el Espíritu, ahora son hijos de Dios. Ya no es consciente de estas cosas. Es algo que mora en su pensamiento. Porque la vida de Dios ha llegado a su mente y le debe haber transformado. Solía ser gobernado por los deseos de la carne, los deseos de la mente y todas esas cosas, pero ya no está gobernado por eso. Es cierto que lo tientan, que lo prueban, pero ahora está controlado por los pensamientos de Dios, por otra influencia. Y en eso, y esto es lo que consiste el paso, ahora ha pasado de muerte a vida. Ahora miremos el último, yo pienso que es uno de los más importantes en lo que estamos diciendo hoy. En los lugares, si nosotros estamos en los lugares celestiales en Cristo, sentados con Él, algo que es maravilloso es pensar en lo siguiente. Piensen en lo siguiente. Los cielos o los lugares celestiales es donde mora Dios. Dios mora allí. Y allí vemos su expresión, cómo se manifiesta. Lo vemos a Él, vemos su presencia, vemos su gloria. Es así como se definen los cielos, es donde está Dios, es donde está Él mora. Y si quiere conocer un poco los detalles de este lugar, puede ir al libro del Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis capítulo 4 y 5, allí están los detalles de cómo es el cielo. Allí Juan, que entró, vio una visión o tuvo una visión, nos abrió esa puerta para poder ver qué hay allá en el cielo. ¿Y qué fue lo que él vio? La gloria de Dios. Esa es la característica de los cielos, que allí está la gloria. Entonces, si está sentado con Cristo en los lugares celestiales, quiere decir que usted está al lado de la gloria de Dios. Antes estaban muertos, completamente muertos. Ahora está al lado de la gloria de Dios. ¿Qué pensamiento más grande? Al lado de Él. Santiago lo dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo me puedo acercar a Dios?
¿Es posible acercarse a Dios? Por supuesto que es posible. El mismo autor de Hebreos nos lo dice en Hebreos 4. Pasen allí un momentito. En Hebreos 4:4 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Cómo puede acercarse a Dios? Por ese sumo sacerdote. Es por él que tiene acceso a Dios. Ese gran sumo sacerdote le permite ese acceso. Es posible por Jesucristo. Y noten lo que dice en el capítulo 10 de Hebreos 19. 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Ahora tenemos ese acceso. Puede entrar al reino de los cielos, a estar cerca de Jesucristo porque Jesucristo se lo permite, al reino de Dios porque Jesucristo se lo permite. ¡Qué declaración! Eso es claro. El cristiano está habilitado para entrar al lugar sagrado, el lugar más sagrado por medio de Jesucristo. Puede entrar a la presencia de Dios misma, donde está su gloria. Piensen en eso. Cuando nos reunimos como cristianos, es bueno tener esos pensamientos de que estamos en compañía de los ángeles, por ejemplo. Estamos al lado del primogénito de Dios, estamos al lado de Jesucristo, sentados con Él, junto a los santos. Estamos hoy acá, reunidos para adorar a nuestro gran Dios, al juez de este mundo. Estamos aquí donde los hombres están siendo perfeccionados, donde Jesucristo mora. Y no va para allá, llegó ya está aquí. Como cristiano ha llegado allá. Es ahí la Jerusalén celestial. Estamos en los cielos con la innumerable compañía de cada uno de los ángeles. No puede verlos, pero ellos están allí. Estamos en su reino. Están sentados con Cristo. Es ahí donde ha llegado. ¿Y qué hacemos con todo eso? Pues viva de acuerdo a eso. Viva de acuerdo a esa verdad. Ahora ha pasado de muerte a vida. Ya no está en la suciedad del pecado. Ahora está con Cristo. Ahora ya no necesita vivir en este mundo, ser peregrino en este mundo. Ahora está con Dios en su gloria. Esto es un pensamiento alto, sublime. Ahora tiene comunión con Dios. Puede tener una comunión directa con Dios, está al lado de Él por Jesucristo. Ahora puede hablarle de frente, decirle todo lo que los problemas que tenga en su corazón. Usted puede hablarle a Él con toda tranquilidad por esa obra de Jesucristo. Ahora tiene esa posición, por eso viva de acuerdo a ello. Ahora está en ese lugar. No hay una cosa más profunda y más importante en la vida de un creyente que entender eso. Esto es algo esencial, esto es algo vital para cada uno de nosotros. Porque todos aquellos que están con Cristo, estamos disfrutando del cielo inclusive ahora. Este es el anticipo, nosotros tenemos un anticipo y de hecho esta iglesia en este momento es lo que estamos haciendo. Estamos con un grupo de creyentes disfrutando el amor cristiano, elevando una oración a nuestro Señor, leyendo su palabra, escuchando su palabra predicada. Estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo allí en el cielo. Lo estamos haciendo hoy acá, de una vez. Es como si fuera nuestro cielo aquí en la tierra. Noten lo que dice Hebreos 1:3, para entender un poco eso de que estamos sentados con Cristo. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y noten lo que dice más adelante en el capítulo 10, versículo 12.
Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó. Se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que ya sucedió. Y él se sentó, él está sentado ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya finalizó su obra. Él está sentado allí donde nosotros también estamos sentados. Él se sentó a esperar simplemente una cosa, a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No que no trabaja, porque todo el mundo todavía se mueve, y eso también lo sabemos del libro de Hebreos, todo el mundo se mueve, este mundo se mueve por la palabra de Jesucristo, sino que ya descansa, ya descansó de la obra grande de salvación ya se hizo, está completada, finalizada, es victoria. Ya hay victoria, Él canta la victoria sobre el enemigo. En este momento estamos en otro lugar, estamos en los lugares celestiales. Él se sienta victorioso. Y nosotros, cada uno de nosotros que hemos creído, estamos sentados al lado de Él. Esa obra de la redención ya está. Nosotros estamos sentados igual. Ya la redención está, no necesita hacer nada para ganarse la salvación. Ni siquiera nunca lo hizo. De hecho, la salvación es un regalo. Él los resucitó, Él los ha resucitado, es un regalo, les ha resucitado y ahora los ha sentado al lado de Jesucristo. Eso es lo que ha pasado. Descanse en que la obra ha sido terminada. Si usted es un creyente, ya está. Y nadie le va a quitar la salvación. Nadie le va a correr el taburete. Usted ya lo tiene, usted está ahí, tiene su puesto y nadie se lo quita. No que hay un dicho que dice que se fue para Barranquilla pierde su silla. Nada, ya no, esa es la suya, está reservada para usted, es su silla. Para terminar, leamos Hebreos 4. Por tanto, temamos, no sea que, Hebreos 4:1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, perdón. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en ese pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que sucede acá, mis hermanos, es que ya Dios ha hecho la obra en todos los creyentes. Y si usted no es un creyente, no endurezca su corazón, acepte, porque es de la única forma que puede pasar de muerte a vida. Dios les ilumine los ojos de su entendimiento para que pueda entender esta verdad, para que pueda conocer la grandeza de su poder, para que pueda darse cuenta de que esto es verdad. Esa es mi oración. Ore por eso para que pueda entender esa verdad. Ustedes son hijos de Dios. Juan los llama hijitos, son de Él. Y han vencido porque más grande es aquel que está en el cielo y no el que está en el mundo. Qué maravilla, qué verdad, ¿no les parece? Viva de acuerdo a eso, viva de acuerdo a esa realidad que ha pasado de muerte a vida. Nadie se la puede quitar. Nadie le puede quitar la salvación. Nadie le quita el asiento de al lado de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque
Nos has dado vida cuando estábamos muertos, entregados a este mundo de maldad, caminando conforme a las enseñanzas del príncipe del aire. Pero tú, Señor, nos has dado vida por ese gran amor. Tú que eres rico en misericordia, nos has dado esa vida y nos la has regalado. Gracias, Padre Santo. No podíamos nosotros haber hecho nada para conseguirla. Y no solamente eso, sino que nos has sentado en el cielo al lado de Cristo. Gracias, Padre Santo, porque ahora podemos con alegría, con gozo, vivir una vida para ti sabiendo esa transformación que ha sucedido en el corazón. Y si hay alguno de nosotros, tanto los que están escuchando como los que están aquí en medio de nosotros, que no ha creído, mi oración, Padre, es que tú transformes ese corazón hoy día. Que esto que ha escuchado no quede simplemente en palabras, sino que acepte a tu Hijo como el Salvador. Gracias te damos y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.